Había noches en que el silencio pesaba más que el ruido. Recuerdo una en particular. La lluvia caía despacio sobre el tejado de la casa y el vapor de la sopa que preparaba subía como una oración muda. En ese entonces, yo todavía creía que el hogar de mi hijo era un refugio, no una trampa. Ricardo llegaba tarde del trabajo, cansado pero cariñoso. Laura lo esperaba con una sonrisa de esas que no dejan ver el miedo. Y Pedro, mi nieto, corría por el pasillo con una espada de juguete, convencido de que podía salvar el mundo. Yo los visitaba cada fin de semana. Era mi manera de mantener la familia unida después de la muerte de mi esposo. Creía que el amor podía sostenerlo todo, incluso los silencios. Pero pronto aprendí que el amor también puede ser un veneno cuando se mezcla con miedo. La primera vez que noté algo raro fue una tarde de domingo. Laura tenía una marca en el brazo, una sombra amarillenta que trató de disimular con una blusa de manga larga. Dijo que se había golpeado con una puerta. Yo asentí, aunque en el fondo no le creí. Pedro no levantó la vista de su dibujo. Estaba coloreando una casa, pero las ventanas eran negras. Cuando le pregunté por qué, respondió: «Porque adentro no hay luz». Esa noche, de regreso en mi propia casa, recé. Pedí por ellos, por esa familia que yo había ayudado a construir y que ahora me empezaba a dar miedo mirar demasiado de cerca. Los días siguientes, todo pareció volver a la normalidad. Ricardo me llamaba con su voz firme, siempre cortés, preguntando por mi salud, enviándome fotos de los niños. «Clara está cada día más grande», decía, refiriéndose a la niña que Laura había presentado como su sobrina. Yo nunca pregunté demasiado. Había aprendido que las preguntas pueden abrir heridas que no están listas para sangrar. Pero una mañana, al llevarle galletas a Laura, escuché algo que me heló la sangre. La niña jugaba en el patio y me dijo con esa inocencia que desarma: «Mi papá no me quiere». «¿Cómo que no, mi amor?», pregunté. «Porque no soy su hija». El aire se volvió denso. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La abracé sin entender del todo lo que decía, pero algo en su tono, en esa certeza infantil, me atravesó. Al mirar hacia la ventana vi a Laura observándonos, con los ojos llenos de una súplica muda. A partir de ese día, nada volvió a ser igual. Comencé a notar las grietas en la fachada, el vaso roto sobre la mesa, las llamadas cortadas, el temblor en la voz de Laura al decir «todo está bien». Ricardo, por su parte, se volvía más irritable, más duro. Sus palabras tenían filo. Cuando hablaba con su hijo, no era un padre, era un juez. Y sin embargo, seguíamos almorzando juntos los domingos, fingiendo que la familia era ese cuadro colgado en el comedor. Una imagen feliz bajo vidrio, inmóvil, protegida del polvo y del tiempo. El invierno llegó temprano ese año. En la casa de Ricardo, el frío no era solo del clima, venía del silencio. Pedro había dejado de jugar, se quedaba mirando la ventana con la misma tristeza que yo veía en Laura. Clara se enfermaba con frecuencia y Laura decía que era por el cambio de estación, pero yo sabía, las casas donde hay miedo siempre son más frías. Una tarde, después de una discusión que escuché desde el patio, Ricardo salió furioso. La puerta se cerró con un golpe seco. Laura me encontró temblando. Se sentó a mi lado y dijo, casi sin voz: «No puedo más, Elena. Él me odia. Ricardo está pasando por un mal momento». Intenté decir, pero la mentira se me atragantó. Ella me miró, con una mezcla de resignación y ternura. «No, Elena. Está enfermo de poder y yo estoy enferma de miedo». No supe qué responder. Esa noche volví a casa con la sensación de que el mundo se había torcido, pero aún creía que podía enderezarse. Me aferré a la idea de que el amor, mi amor por ellos, podía curar algo. Durante semanas traté de ser la mediadora, la voz razonable, la madre que calma, la abuela que hornea y escucha. Pero los olores del hogar ya no eran dulces, olían a tensión, a comida que se quema porque alguien gritó demasiado fuerte.
El día que Ricardo me levantó la voz, lo supe. Algo irreparable se había roto. «No te metas, mamá», dijo, con los ojos enrojecidos. «Esto es entre nosotros». Y entonces comprendí que mi silencio se había convertido en un refugio cobarde. Esa noche abrí una vieja caja de fotos. Allí estaba Ricardo, niño, riendo en los brazos de su padre. Pensé en cómo los hombres heredan el modo de amar o de herir. Lloré, no solo por mi hijo, sino por la mujer que él había obligado a convertirse en sombra. Lo que aún no sabía era que el verdadero veneno ya estaba en la casa y que el silencio, ese que yo había elegido por miedo a destruir la familia, sería el que acabaría por matarla. A veces pienso que los monstruos no aparecen de golpe, crecen lentamente, como el moho en una pared que parecía limpia. Ricardo comenzó a cambiar de manera casi imperceptible. Al principio eran sus silencios prolongados, esas pausas en las que miraba a todos sin decir nada, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Luego, pequeñas correcciones a Laura frente a los niños. «No le pongas tanta sal, no uses esa ropa, no hables por mí». Era el tono lo que dolía más que las palabras. Un tono que yo conocí. Mi esposo, en los últimos años de su vida, también lo usaba cuando quería recordarme quién tenía la razón. Un domingo, mientras almorzábamos, Ricardo se levantó bruscamente de la mesa porque Clara había derramado jugo. La niña se quedó quieta, paralizada, y Laura se apresuró a limpiar el suelo antes de que él regresara. Yo me levanté para ayudar, pero Laura me detuvo con una mirada rápida, desesperada, como quien pide silencio para sobrevivir. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. El hogar que yo había ayudado a construir se estaba convirtiendo en un campo de miedo. Por las noches me quedaba despierta pensando en Pedro. Ese niño tenía una sensibilidad que lo volvía frágil. Cuando me visitaba, traía consigo un cuaderno donde dibujaba animales, paisajes y, últimamente, sombras. «Es papá cuando se enoja», me dijo una vez señalando una figura negra con una boca enorme. Me abrazó y susurró: «A veces grita tanto que parece que la casa tiembla». No supe qué decir. Lo abracé fuerte y sentí en su cuerpo pequeño toda la tensión del miedo heredado. El invierno se alargó y con él las discusiones. El frío se metía en las paredes y en los gestos. Laura ya no cocinaba sus platos favoritos. Todo sabía igual, a apuro, a obligación. Ricardo, en cambio, bebía cada vez más. Decía que el alcohol lo ayudaba a dormir, pero cuando bebía, dormíamos todos con miedo. Una noche me llamó Pedro desde el teléfono de su madre. «Abuela, ¿puedes venir? Papá está gritando». Fui sin pensarlo. Cuando llegué, el portón estaba entreabierto. Escuché los gritos desde la calle. Entré y vi a Laura acorralada contra la pared. Ricardo, con los ojos enrojecidos, la insultaba. No llegué a distinguir las palabras, pero el tono era el de una sentencia. Me interpuse entre ellos. «¡Basta, Ricardo!», le grité. Él me miró, y en su mirada había una mezcla de vergüenza y furia. «No te metas, mamá. Esto no es asunto tuyo. Ella es mi familia», respondí con firmeza. Él dio un paso atrás, respiró hondo y salió dando un portazo. Laura se derrumbó, cayó al suelo y se cubrió el rostro con las manos. Lloró en silencio, sin sollozos, sin gritos. El llanto más triste que he escuchado en mi vida. Pedro observaba desde la escalera, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Esa noche dormí allí. Cuando Laura por fin se calmó, me susurró: «Elena, no aguanto más. ¿Podemos irnos?», le dije. «Tú y los niños pueden venir conmigo». «No, si me voy, él me busca. Si hablo, me destruye». «¿Y si callas?». Ella me miró con los ojos rojos pero secos. «Si callo, me muero por dentro». Las semanas siguientes fueron un desfile de mentiras necesarias. Ricardo se disculpó conmigo, con su voz amable de siempre. Dijo que estaba estresado, que las cosas mejorarían. Laura asentía fingiendo creerle. Yo acepté, fingiendo también. No sabía cómo detener esa espiral sin desatar una tragedia.
Una tarde, decidí quedarme con los niños mientras ellos arreglaban las cosas. Preparé chocolate caliente. Pedro bebió en silencio, mirando el vapor. Clara, en cambio, se subió a mi regazo y me dijo al oído: «Mi mamá llora cuando tú no estás». La abracé. Ese calorcito infantil en mi pecho fue lo único que me mantuvo firme. Empecé a notar que Laura evitaba usar el celular cerca de Ricardo. Lo escondía, lo apagaba, lo protegía como si fuera un secreto. Una vez lo olvidó en la cocina y vi un mensaje en la pantalla bloqueada. «El envío llegará mañana, úsalo con cuidado». No entendí de qué se trataba. Pensé que quizá era una compra de productos de limpieza. No le di importancia, pero algo en mi interior empezó a inquietarse. Había una tensión silenciosa en el aire, una calma que presagiaba tormenta. Ricardo parecía más controlado, casi amable. Llevó flores a Laura, invitó a cenar a la familia, habló de reconciliación. Pedro, sin embargo, me tomó del brazo y dijo con voz seria, impropia para su edad: «No confíes, abuela, papá finge». Lo miré con ternura y miedo. Un niño no debería conocer la falsedad. Un sábado al atardecer fui al jardín trasero a buscar ropa tendida y escuché a Laura llorar en la habitación. No quise entrar, pero algo me detuvo en la puerta. La oí murmurar: «No hay otra salida, no hay otra». Esa noche soñé con mi esposo. En el sueño, él me decía: «Elena, el silencio también mata». Me desperté sudando, con el corazón desbocado. Al día siguiente, al ir a buscar una frazada en la habitación de invitados, vi algo sobresalir de un cajón. Era un cuaderno de tapas verdes, el diario de Laura. No debía leerlo, pero lo hice. Lo que encontré allí fue como abrir una herida vieja. Hoy pensé en matarlo, lo pensé de verdad, no por odio, sino por paz. Compré algo en internet, me dijeron que es rápido, sin dolor, solo quiero dormir sin miedo. Me temblaban las manos, quise enfrentarla, pero el miedo me paralizó. ¿Y si era una fantasía? ¿Y si al hablar provocaba justo lo que quería evitar? Cerré el cuaderno, lo devolví al cajón y recé. Pedí a Dios una señal, una manera de salvarlos a todos sin destruirlos, pero Dios guardó silencio, como yo. Durante los días siguientes, Laura actuó con una serenidad extraña. Cocinaba, sonreía, hablaba con los niños. Ricardo parecía encantado con su nueva esposa. Planeó un jantar de reconciliación. Yo quise creer que era real, que el amor aún podía vencer, pero Pedro, con sus ojos sabios, sabía la verdad. En su inocencia, él sería quien escuchara los susurros entre su madre y el vendedor. Él sería quien vería los mensajes que yo no quise mirar, y cuando el día llegara, él sería quien me salvaría de ese veneno que ya estaba esperando su hora. El aire tenía un peso extraño esa semana, como si cada respiración trajera consigo un presagio. Laura hablaba de un nuevo comienzo, de sanar las heridas. Ricardo, en cambio, mostraba una calma inquietante, de esas que uno aprende a desconfiar. Me invitó a cenar con ellos el sábado, para celebrar la familia, dijo. En su voz había un tono que sonaba más a mandato que a invitación. Yo quería creer, quería pensar que, después de tanto dolor, las cosas podían arreglarse. Pero Pedro no compartía mi esperanza. Lo noté en su mirada. Había en sus ojos la seriedad de alguien que ha visto demasiado. El viernes anterior al encuentro, él vino a mi casa con su mochila del colegio. Me pidió quedarse a dormir. «Abuela», me dijo, «¿tú crees que las personas malas pueden volverse buenas?» La pregunta me desarmó. «A veces sí, hijo, pero otras veces ya es tarde». Él bajó la mirada. «Creo que ya es tarde para mi papá». No quise seguir el tema. Le preparé chocolate caliente, como hacía con su madre cuando era niña. Pero esa noche, cuando lo vi dormido en el sofá, supe que algo andaba muy mal. Tenía el rostro tenso, incluso en sueños, los puños cerrados como si peleara con algo invisible. Al día siguiente, fuimos juntos a la casa de Ricardo. Laura nos recibió con una sonrisa tensa, demasiado perfecta. En la mesa había flores frescas,
copas alineadas y un aroma dulce en el aire, mezcla de carne asada y perfume. Todo estaba dispuesto con una precisión casi ritual. «Hoy será una noche en paz», dijo ella mirando a Ricardo, que descorchaba una botella de vino. Él asintió, como si aceptara un trato secreto. Clara jugaba en el suelo con una muñeca sin cabeza. Pedro la observaba sin hablar. Cuando lo llamé para que me ayudara a poner la mesa, noté que sus manos temblaban. Durante la cena, el silencio fue el principal invitado. Ricardo hablaba de proyectos, de vacaciones, de lo que deberíamos hacer como familia. Laura lo escuchaba, sonreía y asentía. Cada palabra de él era un golpe invisible. Yo trataba de mantener la compostura, pero sentía un nudo en el pecho. De pronto, Laura se levantó para buscar el postre. Pedro la siguió con la mirada, inquieto. Cuando ella volvió, traía una fuente con copas de crema y vino. Ricardo la observó con una sonrisa torcida. «¡Qué detalle!», dijo, sirviéndose primero. Ella bajó la vista. Fue entonces cuando vi la escena con otros ojos. Recordé el cuaderno verde, las palabras escritas con desesperación. «Será rápido, sin dolor», y recordé el mensaje en su teléfono. «El envío llegará mañana. Úsalo con cuidado». Mi corazón comenzó a golpear con fuerza. La respiración se me volvió corta. Miré a Laura, que evitaba mi mirada. Miré a Ricardo, que bebía de su copa con placer. Miré a Pedro y vi en sus ojos algo que no entendí hasta ese momento. Él lo sabía. «Abuela», dijo en voz baja, «¿podemos salir un momento?» «¿Ahora?» «Sí, por favor». Su tono era urgente, maduro, casi autoritario. No supe cómo ni por qué, pero obedecí. Nos levantamos y salimos al jardín. Desde allí, la luz del comedor se filtraba cálida y tranquila, como si nada malo pudiera pasar. Pero Pedro temblaba. «Vi el veneno, abuela», dijo mirando al suelo. «Mamá habló con alguien. Lo iba a poner en la comida. El mundo se me vino abajo. ¿Estás seguro?» «Sí», leí los mensajes. «Hoy lo iban a hacer. Me quedé sin voz. Quise correr, impedirlo, pero mis piernas no respondían». Pedro me tomó de la mano con fuerza. «Vámonos, ahora», y me arrastró literalmente hasta la puerta. Su determinación era mayor que mi confusión. Subimos al auto y antes de arrancar miré por última vez la casa. Laura estaba de pie junto a la ventana, observándonos. No sé si alcanzó a entender por qué nos íbamos. Tal vez creyó que yo había descubierto todo. Tal vez se sintió traicionada. Conduje sin rumbo, temblando. Pedro no lloraba, solo miraba por la ventana. Después de unos minutos, preguntó: «¿Papá va a morir, abuela?» No supe qué responder. Paramos en una estación de servicio. Llamé a la casa, pero nadie contestó. Sentí el impulso de volver, pero algo me detuvo. Un miedo profundo, primitivo. Me dijo que ya era tarde. A medianoche, el teléfono sonó. Era la voz de un vecino. «Señora Elena, venga rápido. Ricardo está muy mal. Lo están llevando al hospital». No recuerdo cómo llegué allí. Todo fue una neblina de sirenas, luces blancas y olor a desinfectante. Vi a Laura en un rincón, rodeada de policías. Tenía la mirada perdida, las manos cubiertas por una manta. Cuando me vio, murmuró: «Yo solo quería dormir sin miedo». Ricardo ya estaba inconsciente. Los médicos hablaron de envenenamiento, de cianuro, una palabra que me quemó el alma. Lo vi morir en una cama fría, con el rostro pálido, casi tranquilo. Pensé en el niño que había sido, en el hijo que cargué en mis brazos, y sentí algo que no tiene nombre, amor y horror al mismo tiempo. Laura fue arrestada esa misma noche. Pedro me abrazó, temblando, mientras los agentes se la llevaban. Clara dormía en brazos de una enfermera, ajena al desastre. Cuando el silencio regresó, cuando todo quedó quieto, solo entonces entendí el verdadero poder de lo que había callado. Yo había tenido tantas oportunidades de hablar, de actuar, de romper ese círculo, pero no lo hice. Creí que proteger significaba callar, y mi silencio había sido el veneno más lento de todo. En los días siguientes, los medios llenaron la ciudad con titulares, los vecinos cuchicheaban.
Los parientes evitaban mirarme a los ojos. Yo me quedé sola en mi casa, con el eco de las últimas palabras de Laura resonando en mi mente. Solo quería dormir sin miedo. Cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de mi hijo y el de ella, entrelazados por el mismo destino. Ninguno sobrevivió al miedo, aunque solo uno murió en cuerpo. Y mientras escribo esto, aún puedo oler aquel vino, aquel aroma dulce que disfrazaba la muerte, y oír la voz de Pedro diciendo: «Vámonos, abuela, vámonos antes de que sea tarde». Nunca olvidaré el olor del hospital esa madrugada, una mezcla de cloro, lágrimas y miedo viejo. Todo parecía detenido en un tiempo sin aire. Ricardo yacía bajo una sábana blanca. Su cuerpo, que había sido fuerza y control, se había vuelto liviano, casi frágil. Lo miré una última vez. No lloré en ese momento, porque el shock era más grande que el dolor. Solo más tarde entendería que el llanto vendría en cuotas, como una deuda imposible de saldar. Pedro estaba sentado en el pasillo, abrazando sus rodillas. Tenía la mirada fija en el suelo. Cada tanto levantaba la cabeza para buscarme, como si quisiera asegurarse de que yo seguía ahí, de que el mundo no había desaparecido del todo. Cuando me vio acercarme, murmuró: «¿Papá está dormido?». Tuve que mentir. «Sí, hijo, está dormido». Pero incluso a su edad, Pedro entendía que algunos sueños no tienen regreso. Laura fue interrogada durante horas. La vi salir de la sala, escoltada por 2 policías. No se resistía, caminaba despacio, con el rostro pálido y los labios mordidos. Me acerqué intentando tocarle la mano, pero ella retrocedió. «Elena, tú sabías». Fue una frase baja, apenas un hilo de voz, pero me atravesó como una cuchilla. No quise decir algo, explicarme, justificar mi silencio, pero nada salió. Ella sonrió con una tristeza infinita. «Nos mató el miedo, ¿no?». Esa fue la última vez que la vi libre. Los días que siguieron fueron una tormenta de voces, papeles y culpas. Los medios hablaban del caso del veneno doméstico. Los vecinos se dividían entre quienes veían a Laura como una asesina y quienes la llamaban víctima. Yo no sabía en qué lado ponerme. ¿Cómo juzgar a alguien que solo buscaba sobrevivir? ¿Cómo perdonarme por no haber hecho nada cuando aún se podía? El inspector de policía vino a mi casa 3 veces. Me preguntó sobre las peleas, sobre el comportamiento de Ricardo, sobre los rumores del barrio. Respondí con cautela, cuidando cada palabra. Parte de mí quería proteger la memoria de mi hijo. Otra parte, más honesta, sabía que la verdad era necesaria, aunque doliera. Cuando me mostró las pruebas, el frasco con restos de cianuro, las conversaciones en el celular de Laura, los mensajes impresos, sentí un mareo. Reconocí el tono de desesperación en esas palabras escritas. «Solo quiero terminar con esto». No soportó más el miedo. Prometió que no me pegaría si me callaba. Cada línea era una confesión sin testigos, una súplica que nadie había escuchado. La prensa buscaba mi rostro. Querían declaraciones, querían culpables, querían titulares. Yo me escondí, cerré las cortinas, apagué el teléfono y durante días solo hablé con Pedro. Él comía poco, dormía peor. En una de esas noches de insomnio me preguntó: «Abuela, ¿mamá va a ir al cielo o al infierno?». No supe responder. Le acaricié el cabello y dije lo único que pude: «Dios sabrá qué hacer con ella». Pero dentro de mí, una voz más humana y más cruel respondía: «Yo la condené al silencio y el silencio la empujó al abismo». El funeral de Ricardo fue una escena congelada. Poca gente, rostros tensos, miradas esquivas. Nadie sabía cómo comportarse. Algunos susurraban: «Pobre Elena, perdió a su hijo y a su nuera en el mismo golpe». Otros murmuraban: «Ella debió saberlo». Y tenían razón. Clara no asistió. Su abuela materna, doña Estela, se la había llevado días antes. Pedro se mantuvo a mi lado todo el tiempo, firme, silencioso, con un rosario entre los dedos. Al final de la ceremonia, me tomó la mano y dijo: «Abuela, ¿ya terminó todo?». Lo abracé y, sin poder mentirle, respondí: «No, mi amor, recién empieza».
porque lo que vino después fue peor que la tragedia. Fue la reconstrucción imposible. El juicio se programó meses más tarde. Los abogados hablaban de legítima defensa emocional, de años de maltrato comprobado. Presentaron fotografías, grabaciones, testimonios. Yo los vi a todos desde mi asiento, sintiendo que cada palabra era un espejo roto que me mostraba una versión distinta de la misma pesadilla. Cuando me llamaron a declarar, el juez me preguntó si había notado señales de violencia en el hogar de mi hijo. Podría haber mentido, podría haber dicho que no, pero el peso de todo lo no dicho me aplastaba. Así que hablé. Sí, señor juez, lo noté, lo vi. Y no hice nada. Hubo un silencio absoluto en la sala. El juez me miró con una mezcla de compasión y reproche. ¿Por qué, señora Elena? Porque creí que el silencio protegía, pero el silencio también mata. Al terminar mi declaración, Laura me observó desde el banquillo. Sus ojos se llenaron de lágrima. Asintió lentamente, como si, por fin, estuviéramos diciendo la verdad juntas, aunque ya fuera demasiado tarde. El veredicto fue claro: homicidio, pero con circunstancias atenuantes. El tribunal reconoció los años de abuso, los informes psicológicos, el daño irreversible. La condenaron a una pena reducida, con tratamiento psiquiátrico obligatorio. Algunos aplaudieron la justicia compasiva. Yo solo sentí vacío. Cuando la llevaron, Laura me miró una última vez y susurró algo que apenas escuché. Cuida de ellos. Desde ese día he tratado de cumplir esa promesa, pero cuidar, después de todo lo que ocurrió, es como intentar reconstruir una casa sobre ceniza. Pedro y yo nos mudamos a una pequeña vivienda cerca del río. Dejamos atrás la ciudad, los rumores, las sombras. A veces, por las noches, él me pide que le lea cuentos, y en su voz cansada todavía hay un brillo, una fe diminuta en que la vida puede empezar de nuevo. Yo lo escucho, lo abrazo, y le prometo que algún día todo dolerá menos. Pero dentro de mí sé que el dolor no desaparece, solo aprende a quedarse en silencio. Y en ese silencio, cada tanto, creo escuchar la voz de Laura desde lejos, recordándome lo que nunca debo olvidar, que el amor no se prueba soportando golpes, sino rompiendo cadena. A veces pienso que el exilio no siempre tiene fronteras, que uno puede vivir desterrado en el mismo idioma, en la misma piel, en el mismo recuerdo. Pedro y yo nos fuimos del pueblo una mañana gris sin avisar a nadie. Dejamos atrás la casa vacía, el eco de las discusiones, las paredes manchadas de una historia que ya no nos pertenece. Solo llevábamos una maleta con ropa, algunas fotos y el rosario que había sido de mi madre. Encontramos una pequeña casa junto al río. El lugar olía a madera húmeda y a pan recién hecho. La dueña, una mujer anciana llamada Teresa, nos recibió con una sonrisa que parecía entenderlo todo sin preguntar nada. Aquí nadie juzga a nadie, me dijo. El agua se lleva lo que no se puede decir. Esa frase me acompañó desde entonces. Pedro empezó a ir a una escuela cercana. Le costó adaptarse. Los otros niños lo miraban con curiosidad, como si intuyeran que venía cargando algo pesado. A veces llegaba a casa en silencio, otras con una sonrisa tímida, pero sobre todo con una madurez que dolía. No jugaba como los demás, se refugiaba en los libros y en los dibujos. Dibujaba siempre lo mismo: un puente sobre un río y al otro lado, una casa con las luces encendidas. ¿Esa es nuestra casa, Pedro?, le preguntaba. No, decía él sin levantar la vista. Esa es la casa de los que ya no tienen miedo. Las noches eran largas. El sonido del agua del río era constante, casi hipnótico. Me ayudaba a dormir y a recordar. En mis sueños aparecían Laura y Ricardo, a veces juntos, a veces enfrentados. En uno de ellos, Laura me entregaba una carta y me decía: «No me olvides, aunque no me perdones». Me despertaba con el corazón en llamas. Un día, semanas después de establecernos, llegó una carta de doña Estela. La abrí con manos temblorosas. Decía que Clara estaba bien, que iba a la escuela y que preguntaba a menudo por su madre.
Dice que la extraña, pero que entiende que está enferma, escribió Estela. En el sobre había un dibujo hecho por la niña, un sol grande, 2 figuras pequeñas tomadas de la mano y un corazón en el centro. Lloré sobre ese papel como si fuera sagrado. Decidí entonces algo que hasta ese momento no había tenido el valor de hacer: abrir una cuenta a nombre de Clara, un fondo pequeño para su educación. No era mucho, pero era mi manera de reparar, aunque fuera en parte, lo que el silencio había destruido. Pedro me ayudó con todo. En las tardes, mientras preparaba el café, él hacía su tarea en la mesa. A veces, sin levantar la vista, decía cosas que me dejaban sin aliento. «Abuela, si mamá hubiera pedido ayuda, ¿tú la habrías escuchado?» «Sí, hijo», respondía con la voz quebrada, pero ella no lo hizo. «¿Y sí lo hizo, pero tú no quisiste oír?» Esa pregunta quedó flotando en el aire, como una campana que no deja de sonar. No tuve valor para responderla. Los días pasaban lentos, pero en esa lentitud había algo parecido a la paz. Aprendimos a cocinar juntos, a regar las plantas, a reír de nuevo con cosas pequeñas. Sin embargo, había noches en que Pedro se despertaba gritando. Decía que soñaba con su padre llamándolo desde un cuarto oscuro. «No lo escuches, hijo», le decía abrazándolo. «No mires atrás». Y él, medio dormido, murmuraba: «Pero él no se va, abuela, siempre está ahí». Esos sueños eran heridas abiertas, y aunque intentaba calmarlos, sabía que ambos cargábamos el mismo fantasma. Pasó casi un año antes de que Laura me escribiera desde el centro penitenciario. La carta estaba llena de remordimiento, pero también de lucidez. «Elena», decía, «no espero que me perdones, pero necesito que sepas que esa noche no planeaba matarlo por odio. Lo hice por miedo, y el miedo es una forma lenta de morir. Si alguna vez puedes, cuéntale a Clara que la amé con todo lo que me quedaba de alma. A Pedro dile que él me salvó, aunque no lo entienda ahora. Tú enséñales a no callar. Nunca más». Leí esa carta decenas de veces. La guardé en una caja junto a las fotos de Ricardo y los dibujos de los niños. Cada objeto era una cicatriz. Con el tiempo, comencé a escribir un cuaderno. No era un diario, sino una especie de confesión para mí misma. Allí anotaba mis pensamientos, mis errores, las lecciones que el dolor me había dejado. Una de las primeras líneas decía: «El silencio es un veneno que se disfraza de amor». Y más abajo otra: «Hablar no destruye, revela». Pedro descubrió ese cuaderno un día y me preguntó si podía leerlo. Dudé, pero accedí. Lo hizo en silencio, página por página. Al terminar me abrazó fuerte y dijo: «No fuiste tú, abuela, fue el miedo». Y por primera vez sentí que alguien me absolvía, aunque fuera un niño. A medida que el invierno volvía, las cosas empezaron a tomar otro ritmo. Plantamos flores en el jardín, adoptamos un gato callejero al que Pedro llamó Luz. La casa se llenó de sonidos simples: el hervor del agua, el crujido del pan, las risas tímidas. Era una calma frágil, pero real. Una tarde, mientras lavábamos platos, Pedro me dijo: «Cuando sea grande, quiero ayudar a las mamás que tienen miedo». Esa frase me hizo llorar, no de tristeza, sino de una esperanza que creí perdida. Esa noche, al cerrar las ventanas, el viento trajo consigo el olor del río y una sensación de que, quizás, el tiempo no borra lo vivido, pero enseña a vivir con ello. Y entonces entendí algo que me había negado durante mucho tiempo: que el perdón no es olvidar lo que pasó, sino aprender a mirar sin temblar. El primer año sin Ricardo y sin Laura se fue como una marea lenta. Todo parecía volver a la calma, pero esa calma tenía grietas invisibles. A veces el aire del río traía consigo un eco, una voz que no era del presente. Me acostumbré a convivir con los fantasmas. Estaban en las fotos, en los olores, en los silencios entre frase y frase. Una mañana de otoño recibí una llamada inesperada. Era doña Estela. Su voz, dulce pero firme, sonaba cansada. «Clara quiere verte, Elena. Pregunta mucho por ti». El corazón me dio un vuelco.
Había imaginado ese momento cientos de veces, pero siempre lo postergaba por miedo. Claro, respondí después de un silencio. Dile que la espero cuando quiera. 2 semanas más tarde, Clara llegó. Había crecido. Ya no era aquella niña de ojos asustados. Ahora tenía una mirada más segura, aunque en el fondo seguía habitada por la nostalgia. Traía un cuaderno y una bufanda roja que ella misma había tejido. Mi abuela dice que debo agradecerte por ayudarme con la escuela, dijo apenas me vio. No tienes que agradecerme, mi amor. Pero quiero hacerlo, insistió, porque mamá dice en sus cartas que tú me estás cuidando, aunque no estés cerca. Esa frase me desarmó. La abracé con una mezcla de ternura y culpa. Olía a jabón y a pan recién hecho. Pedro, al verla, se quedó quieto. Fue un instante extraño, como si ambos recordaran lo que no podían decir. Clara le sonrió, tímida, y él respondió con un gesto leve, sin palabras. No necesitaban hablar. Eran 2 sobrevivientes que se reconocían sin explicaciones. Pasamos la tarde juntos, tomando chocolate caliente. Clara me mostró dibujos de su escuela, montañas, casa, una mujer con un corazón grande y un niño a su lado. Esa eres tú, me dijo. ¿Y ese niño? Pedro. Él siempre la cuida. Me contuve para no llorar. Era como si, pese a todo, el amor hubiera encontrado una forma de seguir respirando entre las ruinas. Esa noche, después de que doña Estela la llevara de regreso, Pedro me dijo: Clara no recuerda mucho, ¿verdad? A veces, cuando uno quiere seguir viviendo, elige olvidar. ¿Y tú? Yo recuerdo para que no vuelva a pasar. Con el tiempo, nuestras visitas se hicieron más frecuentes. Clara venía algunos fines de semana y poco a poco la casa se llenó de risas otra vez. Pedro la cuidaba con una dulzura que me conmovía. Eran hermanos en la tragedia, aunque el mundo se empeñara en separarlos. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, me llegó una carta del centro penitenciario. Era de Laura. La reconocí por la caligrafía apretada, casi nerviosa. Me dicen que puedo recibir visitas los domingos, escribía. No espero nada, pero si puedes venir quisiera verte una vez más. No para pedir perdón, sino para agradecerte por cuidar a los niños. Pasé noches enteras debatiendo si debía ir. Parte de mí quería enfrentarse a ella, otra parte temía no resistir la mirada. Finalmente, un domingo de enero, tomé el tren y fui. El centro penitenciario quedaba en las afueras de la ciudad. El edificio, gris y enorme, tenía el mismo olor que el hospital donde murió Ricardo: metal, humedad y arrepentimiento. Me hicieron esperar en una sala pequeña. Cuando Laura entró, sentí que el tiempo se detenía. Había envejecido. Su cabello estaba más corto, su piel pálida, pero sus ojos seguían siendo los mismos, claros, profundos, tristes. Gracias por venir, dijo sentándose frente a mí. No sabía si debía hacerlo. Nadie sabe qué hacer con los muertos, y tú tuviste 2. No supe si era una acusación o una verdad. Me quedé en silencio. Ella suspiró. Elena, no quiero justificarme. Solo necesito decir que esa noche no quería matarlo. Quería ponerle fin al infierno. Pensé que si él moría, todo se curaría. Pero no sabía que el dolor se multiplica cuando uno lo oculta. Lo sé, respondí con la voz temblorosa. Yo también lo oculté. ¿Por miedo? Por costumbre. Por amor malentendido. Por cobardía. Laura bajó la mirada. El miedo es contagioso, dijo. Tú lo callaste. Yo lo ejecuté. Las 2 nos volvimos parte del mismo silencio. Asentí, sin poder contener las lágrimas. Nos quedamos un rato sin hablar. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los cristales. Laura me miró y sonrió con tristeza. A veces sueño con los niños. En el sueño, Pedro y Clara corren por un campo lleno de luz. Me despierto con la sensación de que todo fue solo una pesadilla. Luego recuerdo dónde estoy. Clara está bien, le dije. Estudia, dibuja, te escribe cartas que guarda su abuela. Pedro también está creciendo. Laura cerró los ojos. Entonces, tal vez todavía haya algo que valga la pena. Cuando me despedí, ella tomó mi mano a través del vidrio del cubículo. No dejes que ellos vivan con miedo, Elena. Rompe el ciclo. Lo intentaré, dije. No lo intentes. Hazlo.
Salí de la prisión con el alma en carne viva. El aire fresco me golpeó el rostro y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar sin culpa. Al volver a casa, Pedro me esperaba en la puerta. ¿La viste?, preguntó. Sí. ¿Y qué te dijo? Que debemos vivir sin miedo. Él asintió, como si comprendiera más de lo que debería. Esa noche, mientras cenábamos, el silencio que antes nos pesaba ahora era distinto. No era miedo, era respeto, un espacio para recordar y seguir. Encendí una vela frente a la ventana. La llama titilaba suavemente, reflejándose en los ojos de Pedro. ¿Por qué la encendiste, abuela? Para que ella sepa que la escuché. ¿Mamá? Sí. Y también para que tu padre, donde esté, entienda que el amor no se mata, solo se transforma. La vela ardió toda la noche, y al amanecer, cuando el sol entró por la ventana, sentí que algo en la casa, y dentro de mí, había comenzado por fin a sanar. El tiempo tiene una forma curiosa de curar. No borra, pero enseña a mirar sin que duela tanto. Ya habían pasado casi 3 años desde la noche del veneno, y aunque las cicatrices seguían ahí, la vida comenzaba a tener un ritmo distinto. Pedro creció, se hizo alto, con la mirada serena y los mismos ojos de su madre cuando aún soñaba con un futuro posible. Yo, en cambio, envejecí rápido. El cuerpo me pesaba, pero el alma se había vuelto más ligera. Había aprendido que el perdón no se pide una sola vez. Se construye cada día con pequeños gestos, con silencios que ya no ocultan sino escuchan. Cada mañana caminábamos juntos hasta el río. Pedro llevaba una libreta donde escribía pensamientos. Son ideas para cuando sea grande, decía. En una de esas páginas leí algo que me conmovió. El silencio de los adultos es la herida de los niños. Me miró y sonrió con timidez, como si hubiera robado mis propias palabras. En el pueblo nuevo todos sabían algo de nuestra historia, pero nadie la mencionaba. Había respeto y quizás también compasión. Teresa, la dueña de la casa, se convirtió en una amiga cercana. Una tarde me propuso algo inesperado. Elena, hay un grupo de mujeres que se reúnen los jueves en la iglesia. Hablan de violencia, de miedo, de esperanza. Deberías venir. Mi primera reacción fue negarme. No soy buena hablando de esas cosas. Justamente por eso, respondió ella. Porque ¿sabes lo que cuesta hablar? Esa noche no dormí. Pensé en Laura, en todas las veces que la vi temblar sin decir palabra, en mí misma, con la boca cerrada y el corazón lleno de excusa. Al día siguiente fui. El grupo se llamaba Mujeres del Amanecer. Eran 10, 12 mujeres de distintas edades, algunas con cicatrices visibles, otras con heridas más profundas. Hablaban despacio, con voz quebrada pero firme. Cuando me tocó presentarme, dije simplemente, me llamo Elena, y guardé silencio cuando debía gritar. Hubo un murmullo de comprensión, de empatía, nadie me juzgó, solo me escucharon, y por primera vez me sentí parte de algo que no era la culpa. A partir de entonces comencé a ir cada semana. A veces cocinaba para ellas, otras solo escuchaba. Con el tiempo, las historias de esas mujeres se convirtieron en un espejo donde veía mi propio reflejo. Una de ellas, Mariela, me dijo una frase que nunca olvidé. Hablar no cambia el pasado, pero cambia el futuro de alguien más. Esa idea me acompañó de vuelta a casa. Empecé a pensar en Clara, en el futuro que aún tenía por delante. Decidí escribirle una carta, no como abuela, sino como mujer que había aprendido demasiado tarde. Clara, le escribí, quiero que sepas que el silencio de los adultos no fue culpa tuya, que las cosas malas que pasaron no definen quién eres, que mereces un amor que no duela, una casa sin miedo, una voz libre. Cuida tu luz y cuando el mundo te pida callar, habla más fuerte. Cuando terminé de escribirla, sentí una paz que no había sentido en años. La guardé en un sobre y la envié con un dibujo que Pedro había hecho. 3 figuras tomadas de la mano bajo un árbol. Los días siguientes se llenaron de pequeñas señales de cambio.
Pedro empezó a participar en actividades del colegio sobre derechos humanos. Lo invitaban a hablar de valentía cotidiana. Nunca mencionaba nuestra historia, pero yo sabía que cada palabra suya era una forma de reparación. Una tarde, mientras preparábamos pan, me dijo: «Abuela, ¿tú crees que mamá fue mala?» «No, hijo, creo que fue una mujer que amó demasiado y tuvo demasiado miedo». «¿Y papá?» Guardé silencio unos segundos. «Tu padre fue un hombre que no supo pedir ayuda. Nadie le enseñó a hacerlo». Pedro asintió. «Entonces todos estaban rotos». «Sí», dije, «pero tú no tienes por qué seguir esa cadena». Esa noche lo vi escribir en su libreta antes de dormir. Me acerqué y leí por encima de su hombro: «Romper el silencio también es una forma de amar». Los meses siguientes trajeron consigo algo que nunca había imaginado: invitaciones a hablar en público. La parroquia, el colegio, el centro comunitario. «Elena, cuente su historia», me decían. Al principio me negué. ¿Qué podía ofrecer yo más que remordimientos? Pero Pedro insistió: «Abuela, si tú hablas, otras abuelas no van a callar». Así que hablé. La primera vez temblé tanto que apenas podía sostener el papel. Conté lo que había pasado sin adornos, sin culpas ajenas. Dije que el amor no debe doler, que el silencio es una forma de complicidad, que la familia no se protege ocultando heridas, sino sanándolas al sol. Cuando terminé, las mujeres me abrazaron y por primera vez lloré sin vergüenza. Aquel día, al volver a casa, Pedro me esperaba con una vela encendida, igual que la que había dejado aquella noche después de visitar a Laura. «¿Por qué la encendiste ahora?», le pregunté. «Porque hoy hablaste, y cada vez que alguien habla, se enciende una luz más». La imagen me conmovió. Entendí que esa era nuestra nueva herencia, no el miedo, sino la voz. El verano siguiente recibimos otra carta de Laura. Su tono era diferente, más sereno. «He aprendido a mirar el mundo desde otro lugar», decía. «Aquí dentro también hay mujeres que callaron demasiado. Les leo tus palabras. Dices que el silencio mata y ellas asienten. Dicen que tú tienes razón». Guardé esa carta junto a las otras, en la caja donde ahora también guardaba flores secas del jardín, dibujos de Clara y frases de Pedro. Era mi pequeño altar del aprendizaje. Esa noche antes de dormir, me miré al espejo. Vi a una mujer distinta, cansada, sí, pero viva. Y en mi reflejo por un instante me pareció ver detrás de mí las sombras de Laura y Ricardo, más suaves, más lejanas, como si finalmente hubieran encontrado descanso. Susurré una oración sencilla: «Que el miedo no vuelva a tener la última palabra». Y apagué la luz. Pero dentro de mí, una llama seguía encendida. El tiempo, cuando se mira desde la distancia, parece un río que nunca deja de moverse, a veces suave, a veces furioso, pero siempre fiel a su curso. Así sentía mi vida al llegar a los 70, una corriente que me había arrastrado por lugares oscuros y que ahora, por fin, me dejaba descansar en una orilla tranquila. Pedro tenía 17 años, había crecido con una calma interior que me sorprendía. Era reflexivo, responsable, un muchacho que entendía el valor del silencio, pero también la necesidad de romperlo cuando hacía daño. En su escuela lo respetaban. Había ganado un concurso con un ensayo titulado El eco del miedo. Cuando lo leí, me estremecí. Decía: «El miedo se hereda como un apellido, pero la valentía también». Yo decidí quedarme con la segunda. No había mencionado nombres, pero cada palabra era nuestra historia disfrazada de reflexión. Esa noche lo abracé con fuerza. «Estoy orgullosa de ti, Pedro». Él sonrió, con la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado. «Tú me enseñaste, abuela. Si tú no hubieras hablado, yo nunca habría entendido que el silencio no protege». A veces lo observaba caminar por la casa y pensaba en Laura. Tenía sus gestos, su manera de arquear las cejas, incluso su risa cuando se permitía ser niño otra vez. Y en esos momentos, el dolor se mezclaba con una ternura inmensa. Clara, por su parte, ya era una adolescente. Doña Estela la cuidaba con amor, pero cada tanto me llamaba para contarme sobre sus avances en la escuela
o para leerme fragmentos de las cartas que me escribía. En una de ellas, Clara decía: «A veces pienso que mamá está triste en un lugar donde no puede ver el cielo, pero que si estudio y me esfuerzo, ella lo sentirá desde ahí. Quiero ser doctora para curar el dolor que no se ve». Esa frase me partió el alma y al mismo tiempo me llenó de esperanza. Decidí visitarla. Viajé al pueblo donde vivía con Estela. Cuando la vi llegar corriendo hacia mí, con su cabello trenzado y una sonrisa tímida, sentí que el tiempo había hecho un milagro. Esa niña que había conocido el miedo ahora irradiaba vida. Pasamos la tarde caminando por el parque. «Abuela», me dijo de pronto, «¿por qué mamá está presa?». Era la primera vez que lo preguntaba directamente. Respiré hondo. «Porque tuvo miedo, hija, y el miedo la hizo tomar una mala decisión». «¿Y papá?». «Papá también tuvo miedo, pero el suyo se volvió rabia». «Entonces, ¿todos tenían miedo?». Asentí. «Sí, pero tú y Pedro no. Ustedes eligieron el valor». Clara me miró con esos ojos que parecían comprender más de lo que decía su edad. «Yo quiero ir a verla algún día». «Cuando estés lista», respondí. «No antes». Esa noche me quedé en casa de Estela. Ella me sirvió un café fuerte y me dijo: «La niña ha cambiado, ya no tiene pesadillas, habla con ternura de su madre. Creo que la culpa se está transformando en amor». «Eso espero», le respondí, «porque el amor es lo único que puede sobrevivir al miedo». De vuelta en casa encontré a Pedro escribiendo frente a la ventana. «¿Qué escribes ahora?», le pregunté. «Una carta para mamá». Me sorprendió. «¿Después de tantos años?». «Sí». «No para enviarla, solo para decirle que la perdono». Se la pedí para leerla. Era breve, sincera, como un suspiro. «Mamá, me acuerdo del olor a pan cuando estabas triste. Me acuerdo de tus canciones bajito. No entiendo todo lo que pasó, pero sé que me quisiste. Yo también te quiero. Ya no tengo miedo». Lloré. Lloré porque esa carta cerraba una herida que yo había mantenido abierta. Los días se volvieron más suaves. La casa junto al río se llenó de pequeñas rutinas que me daban sentido. Hornear pan, cuidar el jardín, escuchar a Pedro leer en voz alta los libros que descubría. A veces me pedía consejos sobre sus escritos y en otros momentos simplemente me hacía reír con sus ocurrencias. Un domingo, después de misa, se me acercó el padre Samuel. Había asistido a una de mis charlas y me propuso colaborar con la parroquia. «Queremos abrir un espacio para familias que viven en silencio. Nadie mejor que usted para guiarla. No soy guía de nadie, padre, pero fue testigo, y eso es más importante». Así nació el Hogar de la Voz, un pequeño refugio donde las mujeres del pueblo y sus hijos podían encontrar apoyo, comida y, sobre todo, escucha. Pedro me ayudó a pintar las paredes, a organizar los libros donados, a preparar las meriendas. Lo hicimos juntos, como si estuviéramos reconstruyendo no solo una casa, sino el alma de nuestra familia. Las primeras reuniones fueron tímidas, mujeres que no se miraban a los ojos, niños que no hablaban, pero poco a poco las palabras empezaron a brotar. Una de ellas, Rosa, dijo un día: «Si Elena pudo contar su historia, yo también». Fue entonces cuando entendí que el dolor compartido deja de ser un peso y se convierte en un puente. Una tarde recibí una carta con sello del penal. Reconocí la letra de Laura. La abrí con las manos temblorosas. «Elena», escribía, «supe por Pedro que ahora ayudas a otras mujeres. Aquí también empezamos algo parecido. Les leí tus palabras y varias me pidieron escribir a sus hijos. Dicen que si una voz logra salir de estas paredes, entonces no todo está perdido. Gracias por no haberme olvidado, aunque el silencio siga entre nosotras». Guardé la carta en el altar de la caja, junto a las otras. Me di cuenta de que ya no dolía leerla. Era como si, poco a poco, todas las voces que habían estado encerradas comenzaran a unirse en un mismo canto, suave pero firme. Esa noche, Pedro trajo una vela y la puso junto a la caja. «Por mamá», dijo. «Y por todas», respondí. Nos quedamos en silencio, mirando la llama danzar. Afuera, el río seguía su curso,
reflejando la luz como si también quisiera recordar. Entonces comprendí que, aunque el pasado no puede cambiarse, sí puede contarse de otra manera, no como tragedia, sino como advertencia. Y mientras la vela se consumía lentamente, supe que, por primera vez, el silencio que nos rodeaba no era miedo, sino paz. El tiempo se volvió mi compañero más leal. Ya no corría, no huía, solo caminaba a mi lado con paso lento, recordándome que todo lo vivido había tenido un propósito, incluso el dolor. El río, ese espejo constante, se había vuelto parte de mí. A veces creía escuchar en su murmullo las voces del pasado, la risa de Pedro cuando era niño, las canciones suaves de Laura mientras cocinaba, las discusiones que se deshacían como espuma. Todo seguía ahí, transformado. Pedro ya no era un muchacho, tenía 20 años y la mirada decidida. Estudiaba trabajo social en la Universidad de la capital. Cuando me lo contó, sentí una mezcla de orgullo y miedo. Quiero ayudar a los niños que viven en casas donde nadie los escucha, dijo, como nosotros. Eso no fue culpa tuya, Pedro. Lo sé, abuela, pero fue mi historia. Y las historias hay que contarlas para que otros no las repitan. Esa frase me recordó mis propios años de silencio. Le sonreí. Entonces dijo, vas por el camino correcto. Los primeros meses sin él en la casa fueron extraños. El silencio volvió, pero ya no era enemigo. Era un visitante amable. En su ausencia, me dediqué por completo al hogar de la voz. Las mujeres venían cada jueves. Algunas traían hijos pequeños, otras cicatrices viejas. Todas encontraban algo de alivio entre esas paredes pintadas de colores cálidos. Una tarde, mientras organizábamos donaciones, llegó una mujer joven, de unos 30 años, con un niño en brazos. Tenía los ojos llenos de miedo, como Laura los tuvo alguna vez. Me dijeron que aquí ayudan, dijo casi susurrando. Aquí nadie juzga. Le respondí repitiendo las palabras que una vez me había dicho Teresa. La senté, le ofrecí té y escuché su historia. Era la misma historia con otros nombres. Un esposo controlador, una casa donde el miedo se escondía entre los platos, un niño que no entendía por qué el amor dolía tanto. Cuando terminó de hablar, me tomó la mano. ¿Usted cree que se puede empezar de nuevo? No solo se puede, le dije, se debe. Esa noche volví a casa con el corazón revuelto. Encendí una vela frente a la ventana, como hacía siempre. Afuera, el viento del otoño traía olor a tierra mojada. Me senté en mi sillón y pensé en Laura. ¿Qué estaría haciendo en ese momento? ¿Seguiría escribiendo cartas que ya no llegaban? Como si el universo me oyera. Al día siguiente recibí una más. Era corta, casi una despedida. Elena, pronto cumpliré mi condena. No sé si podré volver a la vida que dejé, pero quiero verte, aunque sea una vez más. No para hablar del pasado, sino para agradecerte por haber cuidado de lo único que me quedaba, la esperanza. Leí la carta varias veces. Cada palabra tenía el peso de los años, pero también la ligereza del perdón. Le respondí con otra carta sencilla. Laura, cuando salgas, el río seguirá aquí. Si alguna vez quieres venir a mirarlo, sabrás dónde encontrarme. Pasaron unos meses antes de que eso ocurriera. Fue un domingo luminoso. La vi acercarse desde lejos por el sendero junto al agua. Caminaba despacio, con la cabeza erguida, vestida de blanco. Al verla, sentí que los fantasmas se desvanecían. Pensé que no vendrías, le dije cuando estuvo frente a mí. Yo también, respondió. Pero necesitaba ver que aún hay vida fuera de esas paredes. Nos sentamos en el banco de madera frente al río. El viento movía las hojas y el sonido del agua era como una canción antigua. Pedro me escribió, dijo ella. Me contó del hogar de la voz. Estoy orgullosa. Él lo hizo por ti, Laura. Quería transformar el dolor en algo que sirviera. Ella sonrió y por primera vez en años vi en su rostro algo parecido a paz. Nos quedamos en silencio un buen rato. Luego, con voz baja, dijo, a veces pienso en Ricardo, en lo que pudo haber sido si él también hubiera pedido ayuda. El orgullo mata más que el veneno, respondí, y el miedo mata más que ambos juntos.
Lloramos, sin reproches. Lloramos como dos mujeres que habían sobrevivido a la misma tormenta y que, al fin, se reconocían sin culpa. Cuando se marchó, me abrazó con fuerza. Gracias, Elena, por no odiarme. Nunca lo hice, Laura. Solo me tomó tiempo entenderte. La vi alejarse por el camino y su figura se fue perdiendo entre los árboles. En ese momento supe que todo lo que había ocurrido, el amor, la violencia, la pérdida, había encontrado su cierre. No perfecto, pero verdadero. Esa noche Pedro me llamó desde la ciudad. Mamá me dijo que te vio, me dijo con la voz emocionada. Sí. ¿Estás bien? Más que nunca. Ella también suena distinta, como si al fin respirara. Lo hace, respondí. ¿Y tú también? Después de colgar me quedé mirando la vela encendida. Pensé en cómo una llama tan pequeña podía iluminar tanto. Los días siguientes trajeron una sensación nueva, gratitud. Empecé a escribir más, no solo para mí, sino para otros. Anotaba frases que escuchaba en el refugio, pensamientos de Pedro, recuerdos de Laura. Planeaba convertirlo en un pequeño libro. No buscaba fama, solo dejar un testimonio. Una tarde, Teresa vino a visitarme. Me encontró escribiendo y sonrió. ¿Qué haces, Helena? Escribo para que, cuando me vaya, las palabras sigan aquí. ¿Te vas a algún lugar? Algún día, pero no pronto. Reímos. Hacía años que no reía con tanta calma. El río, el silencio, las cartas, los niños, las mujeres, todo formaba parte de un mismo tejido. Y por primera vez entendí que la vida no se trata de borrar lo que duele, sino de aprender a sostenerlo con amor. Esa noche, al cerrar los ojos, soñé con mi casa antigua, pero no era la del miedo, sino una casa luminosa, con las ventanas abiertas y las voces de todos los que amé sonando en armonía. Y supe que, aunque el silencio había destruido, también había enseñado, porque hay silencios que matan, sí, pero también hay silencios que curan, y ese, finalmente, era el mío. Los años que siguieron fueron suaves como el viento del amanecer. El dolor había aprendido a quedarse quieto, a no morder más. Yo despertaba temprano, encendía una vela y abría las ventanas para dejar entrar el olor del río. Ese ritual se volvió mi oración diaria, agradecer lo que quedaba y dejar ir lo que ya no. Pedro ya era un hombre hecho y derecho. Se había graduado y trabajaba con una fundación que atendía a familias en situación de violencia. A veces lo veía en la televisión local, hablando con calma, con esa voz firme que no heredó de su padre, sino de su propio coraje. Romper el silencio no destruye, transforma, decía en una entrevista. Y cuando lo escuchaba, se me llenaban los ojos de lágrimas. Venía a verme cada mes, me traía flores y me contaba historias de las mujeres que ayudaba, de los niños que empezaban a reír de nuevo. Abuela, me dijo un día mientras preparábamos té, creo que ya entendí por qué sobrevivimos. ¿Por qué? Para que otros aprendan que el miedo se puede curar. Clara también creció. Me escribía cartas llenas de vida, de proyectos, de sueños. Había decidido estudiar medicina, tal como decía de niña. Quiero curar lo que no se ve, me repetía. En cada carta mencionaba a su madre, no con tristeza, sino con compasión. Sé que mamá hizo lo que creyó necesario. Yo no la juzgo. Cuando leía esas palabras, sentía que el círculo finalmente se cerraba. La semilla del dolor había dado fruto, no de odio, sino de comprensión. Laura, después de salir del penal, se mudó a una pequeña casa en las afueras. Nunca volvió al pueblo donde todo ocurrió. Vivía modestamente, trabajaba en un taller de costura y colaboraba con grupos de apoyo a mujeres. Cada tanto enviaba postales, paisajes, flores, frases breves. En una escribió: «Estoy aprendiendo a vivir sin miedo». La visité una sola vez después de su libertad. La encontré distinta, como si la culpa se hubiera disuelto en serenidad. A veces me pregunto si todo este dolor era necesario, le dije. Tal vez no era necesario, respondió, pero era inevitable. Algunas verdades solo se revelan a través del dolor. Nos quedamos un rato en silencio, mirando el horizonte,
Había pájaros, viento y una luz tibia que parecía limpiar el aire. Antes de despedirnos, me tomó las manos. Gracias, Elena, por no cerrar la puerta. Gracias a ti por aprender a abrir la tuya. Ese día, al volver a casa, sentí que la historia había llegado a su punto justo. No de felicidad, pero sí de sentir. Pasaron los años. El hogar de la voz creció. Llegaron voluntarios, terapeutas, jóvenes. Pedro lo amplió, le dio estructura, lo rebautizó Casa Laura, en honor a su madre. Cuando me lo contó, me quedé muda. ¿Estás segura de que quieres ponerle su nombre?, le pregunté. Sí, abuela, porque su historia salvó otras y porque ella también merece ser recordada por lo que enseñó, no solo por lo que hizo. Esa noche dormí con el corazón en paz. En mis sueños vi a Laura sonriendo, sentada junto al río, con Ricardo a lo lejos, observando en silencio. No había gritos, ni culpas, ni miedo, solo calma. A medida que mi cuerpo empezó a cansarse, pasaba más tiempo escribiendo. Mis manos temblaban, pero seguía llenando cuadernos. Eran cartas, reflexiones, recuerdos, no para publicarlos, sino para que Pedro y Clara los encontraran algún día. En una de ellas escribí: el silencio fue nuestro veneno, pero también nuestra lección. Aprendí que callar por amor no es amor, es miedo disfrazado, que hablar a tiempo puede salvar una vida, que todos llevamos heridas, pero no todas deben heredarse. Otra decía: si alguna vez me buscan, no lo hagan en las fotos viejas. Estaré en las risas de los niños que vuelven a sentirse seguros.